Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy les traigo un nuevo capítulo, o bueno, 2 capítulos del libro La hija del boticario. Está bastante interesante, va bastante buena, supongo que en algún momento nos tendrá como más relajados porque las emociones han estado muy arriba. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae este nuevo episodio, así que vamos para allá. Y dice así, capítulo número 9. El día de Navidad amaneció despejado y luminoso. Susan retiró el hielo del interior de la ventana de la alcoba y vio la plaza cubierta de nieve. La escarcha había tocado los árboles con sus dedos invernales, y el pálido sol se reflejaba en la tracería de ramas con destellos como diamantes. Henry, ven a ver esto. Tenía la esperanza de que nevara. Ayer el cielo tenía ese típico color amarillento. Henry gimoteó y se dio la vuelta. Anoche bebí demasiado vino. Volvió a taparse la cabeza con las mantas. Vamos, ya llevamos demasiado tiempo en la cama. Aún tengo cosas que preparar para la cena y no debemos llegar tarde a la iglesia. Siempre estás muy ocupada, protestó Henry con un suspiro. Lo que tú necesitas es un poco más de ayuda con las tareas domésticas. Eso vengo diciéndotelo desde hace semanas. De hecho, repentinamente apareció en los ojos de Henry un brillo de entusiasmo. Necesitas una esclava doméstica. Sin duda. Entretanto, si me ayudaras a subir el carbón de vez en cuando, me daría por contenta. Susan tuvo que insistir mucho para conseguir que Henry se vistiera, pero llegaron a misa a tiempo de saludar con gestos a los conocidos. El joven párroco pronunció un sermón muy aburrido, y Susan dejó vagar el pensamiento. Llevaba todo el mes esperando ese día, sacando brillo a la casa desde el sótano hasta la buhardilla, y planeando el festín. La alegría de las celebraciones navideñas era precisamente lo que se necesitaba para disipar el ambiente lúgubre del invierno, y sería una fiesta por todo lo alto. Habían invitado a Cornelius, Arabella y los niños, a la tía Agnes y a William Ambrose, así como a Marta y a su familia. Henry empezó a dar cabezadas durante el interminable sermón. Susan le daba un codazo cada vez que su respiración amenazaba con convertirse en ronquido, y se enderezaba con una sacudida. Entretanto, ella repasaba la lista de tareas pendientes antes de la llegada de los invitados. Peg se había quedado a cargo del asado, y Susan esperaba que no se le hubiese quemado la pata de ternera ni los capones. Por fin los feligreses salieron a la calle. La nieve presentaba ya tiznajos a causa del hollín que flotaba en el aire. Hacía demasiado frío para dedicar más de unos minutos a desear feliz Navidad a los otros parroquianos antes de volver cada cual a su hogar. La casa los recibió con el aroma de la carne asada, y Susan comprobó con alivio que Peg había conseguido que la ternera no quedara reseca y que el pudín de ciruelas se cociera sin percances. He asado las manzanas con cereza como me habéis dicho, y la jalea está reposando en el alféizar de la ventana, explicó Peg. Y antes de que me lo preguntéis, me he acordado de taparla para que no se ensucie de carbonilla. Bien hecho, Peg.
veo que lo tienes todo bajo control. Arriba, la gran mesa del comedor, bien encerada, relucía con intensidad, y para la comida de ese día emplearían todas las sillas talladas. Susan había puesto en la mesa la mejor cristalería y mantelería, y la había decorado con ramos de romero y acebo. Había colocado velas de cera de abeja en el candelabro obsequio de Agnes Fig, y luego lo había adornado con hiedra colgante. Contempló la estancia con satisfacción. El fuego ardía en todas las habitaciones de la casa, y en el vestíbulo pendía un ramito de muérdago. Una guirnalda de vegetación ornaba la escalera e impregnaba el aire de un grato perfume resinoso. Todo estaba a punto. Sin duda, Henry se enorgullecería de su logro. Sonrió al imaginar que la tomaba entre sus brazos y le decía que la amaba. Ese era su mayor deseo. En ese momento sonó la aldaba, anunciando la llegada de los primeros invitados. Después de levantarse de la mesa, saciados del pudín de ciruela y dulces, jugaron a la gallina ciega. Luego, el marido de Marta, Georgia, sacó su violín y empezó a tocar la melodía de la danza tradicional. Cuando Susan empezó a marcar el ritmo con el pie, Henry la tomó a ella con la mano y a Marta con la otra, y pidió a William que los acompañara. Al cabo de un momento, todos, a excepción de Agnes, impedida como estaba, y Arabella, por lo avanzado de su embarazo, se habían sumado al baile. Los niños, entusiasmados, giraban de tal modo que al final, mareados, se desplomaron en una bulliciosa maraña. Esto acabará en llanto si se les permite correr a sus anchas, advirtió Susan. Pediré a Peg que se los lleve a otra habitación para que se entretengan un rato. En cuanto los niños se fueron, Josiah tocó una melodía francesa más lenta y refinada. Los hombres, en fila ante la hilera de mujeres, saludaron con una inclinación, dieron la mano a sus parejas de baile y las besaron en la mejilla antes de pasar a una nueva pareja. Arabella dejó que Cornelius la llevara a la pista y, a pesar de su volumen, se deslizó por la sala como un majestuoso galeón. El golpeteo y el roce de los zapatos de cuero en el suelo de madera y el susurro de las faldas de seda resultaban curiosamente tranquilizadores, mientras los bailarines se concentraban en sus pasos. Susan se halló de pronto ante William Ambrose, que se movía con mayor elegancia de la que ella habría esperado, y apenas le rozaba las yemas de los dedos al darle la mano y hacerla girar. No disfrutaba tanto de una celebración navideña desde que era niño, musitó él, y ha sido muy amable de vuestra parte invitar a la tía Agnes. Le encantan las fiestas. En estos tiempos hay poca diversión. Añoro ir al teatro ahora que todo está cerrado. Mi padre me llevó a ver Volpone, de Ben Jonson, al Drury Lane el año pasado. Yo también la vi, divertidísima. Cuando la besó en la mejilla antes de seguir con el baile, Susan advirtió que lo envolvía un dulce aroma a romero e hilo recién planchado. Por un momento perdió el compás y vio, con alivio, que su siguiente pareja era su padre, que la dirigió con firmeza hasta que ella recuperó el paso. Ya oscurecía cuando se oyó el canto de unas voces en la calle. Los invitados se asomaron a la ventana para contemplar a los cantores, quienes, pateando en la nieve, entonaban un villancico.
Cuando acabó la canción, les lanzaron por la ventana manzanas, frutos secos y monedas. Susan mandó a Peg para que los hiciera pasar al vestíbulo, se calentaran junto al fuego y tomaran un vaso de ponche. Invitados y cantores entonaron una ronda de A Belén, Pastores y Blanca Navidad, antes de que estos últimos volvieran a la calle. «Tenemos que dejaros», anunció Cornelius. «Los niños están un poco inquietos». Uno tras otro, los invitados se marcharon hasta que Susan y Henry se quedaron solos. «Debo considerarme afortunado por tener una esposa que es tan excelente anfitriona», dijo Henry. «E incluso el adusto Will ha conseguido sonreír un poco, y no he oído ninguna de las pullas de la tía Agnes. Desde luego ha disfrutado con la comida». Susan rebosaba felicidad. «Ay, Henry, esta casa está hecha para las fiestas, ¿no crees?» «Me ha gustado oír voces de niños». De pronto, la expresión en el rostro de Henry era de una tristeza insoportable. «¿Qué te pasa, Henry?» «Me temo que nunca más viviré una Navidad en casa». Ella se mordió el labio. «Me he esforzado en que todo fuera perfecto para ti, en que esta fuera tu casa». «Ya lo sé». Henry habló con voz monocorde. «Pero este lugar es totalmente distinto». Susan tragó saliva. Se sentía a punto de sumirse en la decepción. «No quería entristecerte», dijo Henry con un suspiro. «No soporto tener caras perezosas alrededor. Ven, dame un beso». Susan levantó el rostro hacia Henry, y él le rozó los labios con un beso. «Déjame verte». Henry examinó su rostro como si no lo hubiera visto nunca antes. «Esta noche estás muy guapa». «Un poco de alegría me favorece». «Pues procuraremos que tengas más ocasiones». Se enrolló el pelo de ella en torno a los dedos y volvió a besarla, esta vez con más calma. Susan le devolvió el beso, alegrándose de que por fin él se fijara en ella. Había imaginado tantas veces que la rodeaba con sus brazos que ahora, ante la realidad del hecho, tenía la sensación de que era un sueño. Sentía los labios de Henry en los suyos, pero, pese a ser lo que había anhelado, se quedó extrañadamente indiferente. Pronto, él la besó con actitud más apremiante, y deslizó las manos por las caderas y sus pechos. «Abrazándote así, casi concibo un futuro feliz para nosotros dos», susurró él. «Puedo soportar y soportaré este deprimente país si tú estás a mi lado». Conmovida al oírlo expresar tales sentimientos hacia ella, Susan apenas protestó cuando le desató el corpiño y la tendió en la alfombra persa junto a la chimenea de la sala. Ella observó su rostro en el cálido resplandor de las llamas y le devolvió los besos con una pasión que era casi real. No se atrevió a hablar por las dificultades que eso la había causado a él la noche de su boda. Henry deslizó los labios dejando pequeñas manchas de humedad, que pronto se enfriaron. Tiritando a pesar del fuego, lo rodeó con sus brazos. Se tensó por un momento cuando él bajó la mano e introduciéndola por debajo de su falda, avanzó con torpeza a través de la enagua. Esta vez actuó con mayor delicadeza, y ella separó un poco las piernas para recibirlo.
Empezó a sentir de nuevo la languidez que la había invadido antes y cerró los ojos, dejando vagar el pensamiento. Henry, con el rostro hundido en su cuello y la respiración acelerada, apretó la cadera contra la pierna de ella. De repente, retiró la mano de debajo de la falda de Susan, y ella, debido a la brusquedad del movimiento, abrió los ojos y volvió a la realidad del momento. Henry, desabotonándose apresuradamente, le levantó la enagua por encima de la cintura y se colocó sobre ella. Al sentirlo, Susan contuvo la respiración. Mientras Henry se movía, fijó la mirada en el techo. Era incómodo, pero no doloroso, ni especialmente placentero, decidió ella. Henry le extendió los brazos por encima de la cabeza y le sujetó las muñecas a la vez que embestía cada vez más deprisa. Susan lo miró a través de las pestañas entornadas y vio que tenía los ojos muy cerrados y los dientes apretados. Acabó todo muy deprisa. Henry, de pronto, expulsó el aire de los pulmones, arqueó la espalda y a continuación se desplomó con todo su peso sobre ella. Se quedaron inmóviles por un momento, y Susan dejó escapar un suspiro de alivio. Ahora que de verdad era la esposa de Henry, su amor sin duda florecería. Experimentó un súbito arrebato de ternura por él, y, vacilante, le acarició el pelo en la espera de sus palabras de amor. De pronto, Henry le lanzó una mirada de rechazo. Susan parpadeó sin comprender. Henry se desenredó del mar de faldas, se levantó y se apresuró a abrocharse el calzón. No volvió a mirarla. «Me voy a mi gabinete», dijo. Susan abrió la boca para hablar, pero la lúgubre expresión de Henry se lo impidió. La había mirado como si le diera asco. Le ardieron las mejillas a causa de la humillación. Cuando lo observó alejarse sin siquiera volverse a mirarla por encima del hombro, ni dirigirle una palabra amable. Al salir, cerró de un portazo. Capítulo número 10. Era la noche de Reyes y ante la ventana flotaban copos de nieve que descendían de un cielo plomizo. Susan estaba retirando las guirnaldas de hojas navideñas del vestíbulo, cuando alguien llamó enérgicamente a la puerta, y le sobresaltó de tal modo que casi se cayó de la escalera. Peg abrió la puerta y allí estaba Ned, casi sin aliento. «Señorita Susan, debéis venir de inmediato». «¿Qué ha pasado?» «Es la señora». «¿El bebé?» Ned asintió con la cabeza. «Lo sabía. Aún es pronto. ¿Todo va bien?» Ned se encogió de hombros. «Da tales gritos que se le hiela a uno la sangre. Los niños están tan asustados que Janet ha tenido que llevárselos a pesar de la nevada». Susan se puso la capa. «Voy enseguida». Cornelius, sin afeitar y sin peluca, la esperaba en la puerta de la botica. «¿Cómo está?», preguntó Susan, a la vez que se sacudía los copos del pelo. «Tengo el corazón en un puño. No me deja verla y me consumo de preocupación. Arabella es una criatura muy delicada y, sin embargo, tiene el vientre enorme. ¿Cómo va a dar a luz un niño tan grande? Lleva toda la noche de parto y me aterroriza con sus alaridos. Le he enviado una infusión de hojas de frambuesa, pero por lo visto nada le alivia el dolor». Del piso de arriba llegó una sucesión de gritos escalofriantes, que interrumpió el aluvión de palabras de su padre. «Al menos tiene fuerza suficiente para chillar», comentó Susan.
y su inquietud remitió un poco. Pero, ¿cuánto tiempo puede seguir así? Cornelius tomó aire con una trémula inhalación. ¿Y si le pasa como a tu madre? ¿Y si...? Callad, dijo Susan, con más brusquedad de la que pretendía. Seguro que todo irá bien. ¿Habéis probado conversa de perro? Él se quedó pensativo. No, con eso no. Entonces os sugiero que os pongáis manos a la obra en la rebotica mientras yo subo a verla. Arabella, tendida boca arriba, con el rostro enrojecido y el cabello húmedo y enmarañado sobre la almohada, contraía las manos espasmódicamente sobre el abultado vientre. ¿Y tú qué quieres?, preguntó. ¿Has venido a regodearte? ¿Te complace verme en mis convulsiones de moribunda? He venido a ver si necesitáis algo. Mi padre está preparándonos una infusión de versa de perro para facilitar el tránsito. ¿Otro de sus inmundos brebajes? Todo esto es culpa suya. Si no se me atosigara con el débito conyugal, ahora no me vería a las puertas de la muerte. Nunca más, si sobrevivo a esto, nunca más le permitiré entrar en mi alcoba. Ahora márchate y déjame morir en paz. Susan sintió que le temblaban las manos a causa de sus viejos temores, y mantuvo firmes las manos entrelazadas. La comadrona se acercó con una palangana de agua para limpiarle el rostro a Arabella, y Susan vio con alivio que era la partera Johann. Vamos, señora Layton, vuestra amiga solo pretende ayudaros, dijo en tono apaciguador. No es mi amiga, es la hija de mi marido, y no la quiero aquí. ¡Ay, otra! ¡Echadla de aquí! Arabella frunció la cara y gimió. Esperad afuera, indicó la partera Johann a Susan en un susurro. Saldré a hablar con vos en cuanto pase esta tanda de dolor. Susan esperó en el pasillo mientras hacía dobleces de la cortina con los dedos inquietos, y contemplaba Fleet Street por la ventana para apartar de su pensamiento lo que estaba ocurriendo. Oyó la voz del afilador y vio a un desollinador cargando con un haz de varillas y escobas, abrirse camino entre los transeúntes, dejando huellas de hollín en la nieve. Otro grito agudo llegó de la alcoba, y a Susan volvió a acelerársele el corazón. ¿Y si Arabella moría? Quizá entonces podría regresar a su querida casa y reanudar su labor en la rebotica. Todo sería de nuevo como antes, y ella recuperaría la felicidad. Estarían los hijos de Arabella, claro, pero tenía la certeza de que sin las intromisiones de su madre conseguiría disciplinarlos hasta convertirlos en pequeños ciudadanos respetuosos. Sus pensamientos se precipitaron en esa dirección, hasta interrumpirse de repente. Avergonzada, cayó en la cuenta de que por un momento había olvidado que ahora estaba casada con Henry. Nunca podría regresar al hogar de su infancia. Un ruido a sus espaldas la introdujo a volverse, y vio a la partera Johann salir de la alcoba y cerrar la puerta. La señora Layton me tiene preocupada, comentó, y en sus mejillas sonrosadas se dibujaron unas arrugas de inquietud que le confirmaron el aspecto de una manzana roja pasada. El bebé viene del revés. Oh, no. Susan, abrumada por un sentimiento de culpabilidad, se mordió el labio. Por más que lamentara la irrupción de Arabella en su vida, no le deseaba ningún mal. Su padre quedaría desolado. ¿Va a morir? Espero que no, desde luego, respondió con firmeza la partera Johann. Sin embargo,
No soy tan orgullosa como para no aceptar la ayuda de un médico, y me gustaría que le avisaran al doctor Ambrose. Confío en él, y hemos trabajado juntos ya antes en casos como este. Conozco al doctor Ambrose. Mandad a alguien a buscarlo de inmediato, pues, y decidle, por indicación mía, que traiga sus instrumentos especiales. Susan se aferró a la repisa de la ventana, de pronto mareada. No iréis a abrir para sacar al bebé. La partera Johann negó con la cabeza. Espero no tener que recurrir a medidas tan desesperadas, pero el doctor Ambrose ha ideado un instrumento para extraer al niño por el canal del parto si es necesario. Luego, id a la cocina y calentad un poco de grasa de oca. Colocadla a través de un paño de muselina limpio. Enfriadla en un cuenco y traédmela. La utilizaré para lubricar el canal. El doctor Ambrose llegó envuelto en una nube de nieve. Gracias por venir tan pronto, dijo Cornelius. Me muero de la preocupación. ¿Habéis traído vuestros instrumentos?, preguntó Susan. Ambrose asintió. Llevadme ante vuestra madrastra si sois tan amable. Apoyó la mano por un momento en el hombro de Cornelius. Haré todo lo que esté en mis manos por ella. Se encaminaron escalera arriba en dirección a los chillidos, y Susan se quedó en el umbral de la puerta, con la boca seca a causa del miedo. El doctor Ambrose se lavó en un aguamanil antes de palpar con delicadeza el abdomen a la vez que dirigía unas palabras tranquilizadoras a la parturienta. Susan nunca se había fijado en sus manos. Tenía los dedos largos y las uñas muy bien formadas, con medias lunas de color más claro. Se había arremangado y Susan observó el leve vello obscuro de sus antebrazos. Advirtió con qué suavidad tocaba la piel pálida de Arabella, y qué distinta había sido la experiencia para su pobre madre con el doctor O'Gilvy. El doctor Ambrose llevó a la partera a un lado para consultar con ella en susurros. A continuación, sacó de su maletín un instrumento similar a dos grandes espumaderas con mangos largos. Señora Layton, cuando llegue el próximo dolor, empujad. Arabella gimió. Susan tuvo que apartar la vista, se tapó los oídos con las manos para acallar los gritos y salió de nuevo al pasillo para mirar por la ventana. Poco después oyó el llanto agudo de un recién nacido y dejó escapar un gemido de alivio. Corrió a la alcoba, donde la partera Johann limpiaba el rostro del pequeño, mientras éste protestaba vigorosamente. «¡Qué pequeño es!», exclamó Susan. Creía que el problema era el tamaño del bebé. La señora Layton no ha acabado todavía. Tomad. La comadrona tendió el bebé a Susan. Abrigadlo bien mientras yo ayudo al señor Ambrose. Hay otro. ¿Gemelos? No podía estar segura, pero lo sospechaba. Por eso he solicitado la presencia del médico. Susan acarició la mejilla de la criatura, maravillada de su diminuta perfección, y él giró la cabeza hacia el dedo de ella, buscándolo con la boca. Lo envolvió con un paño y lo sostuvo contra su pecho, notando el balanceo de su cabecita. Con un parpadeo contuvo las lágrimas de alivio y envidia. ¿Sobreviviría ella a un parto para acabar con su propio hijo entre los brazos? Pronto, el llanto del segundo bebé vibró en el aire, y Cornelius, atónito, apareció en la puerta. Enmudecido, entregó a la comadrona una taza rebosante.
Una infusión de berza de perro, explicó Susan. Ayudará a soltar la placenta. La partera Johann asintió y sostuvo a Arabella mientras ésta bebía. Susan echó más carbón al fuego, cerró los postigos a la oscuridad y encendió las velas. Poco después, Arabella, peinada y con un camisón limpio, estaba recostada en las almohadas con su marido a un lado y un bebé en pañales en cada brazo. «2 hijos varones», exclamó Cornelius. «Sin duda es una bendición de Dios. Pero lo más importante es que tú estás sana y salva, mi dulce Arabella. No sé qué habría hecho». «Shh. Todo va bien, Cornelius». Arabella resplandecía de orgullo materno. «Necesitaré atenciones especiales durante un tiempo después de semejante calvario. Claro está. Y ahora será imprescindible contratar a otra niñera». «Lo que tú digas, querida, lo que sea». Cornelius volvió a cabecear. 2 hijos varones. Se oyó un portazo en el piso de abajo. Unas pisadas atronadoras ascendieron por la escalera, y los 3 hijos mayores de Arabella irrumpieron en la alcoba. «Con calma», advirtió Cornelius. «¡Madre!». Harriet se abalanzó sobre su madre y los 2 chicos se subieron a la cama atropelladamente, mientras lanzaban exclamaciones al ver a sus 2 nuevos hermanos. Susan, de pie junto a la puerta, observó la entrañable escena doméstica. El contacto de una mano en el hombro la sobresaltó. «Está muy oscuro y hay ventisca», dijo el doctor Ambrose. «Os acompañaré a vuestra casa». «No hace falta». «Imagino que a vuestro marido no le gustaría que anduvierais sola por la calle de noche». Susan contempló de nuevo la feliz escena familiar, que ya no la incluía a ella. En algún lugar de su pecho se abrió un vacío doloroso, tan profundo que temió caer en él y no salir nunca más. «Es posible», contestó, preguntándose si Henry se daría cuenta siquiera. Fue por su capa, y el doctor Ambrose la tomó del brazo y la acompañó hacia la oscuridad. Y, ¿por qué no? Capítulo número 11. Más tarde, Susan no supo muy bien qué había desencadenado la discusión. Nunca habían hablado de lo ocurrido entre ellos el día de Navidad. Pero, curiosamente, Henry, de un tiempo a esa parte, estaba más alegre, tarareaba mientras se ocupaba de sus cosas, y hablaba del futuro como si volviera a rebosar posibilidades interesantes. «Es posible que en primavera busquemos una casita en el campo», anunció esa mañana mientras se afeitaba. Susan, sentada en el borde de la cama, lo observaba, mientras él se trazaba círculos en la mejilla con la brocha de afeitar enjabonada. «Pensé que necesitabas estar cerca de los muelles, y los cafés, y la real lonja por tus negocios». «Y así es, pero así podrás disfrutar del aire sano del campo mientras yo trabajo en la ciudad». «Me encantaría tener un jardín», comentó Susan al levantarse para añadir más carbón al fuego. «Pero Peg y yo ya andamos bastante desbordadas intentando mantener limpia esta casa, como para tener que ocuparnos de otra en el campo». Aterida por el aire gélido, volvió a meterse en la cama y se arrebujó entre las mantas hasta la barbilla. «Lo que necesitas son esclavos domésticos». «¿A qué te refieres? ¿No te acuerdas?
En Navidad te dije que necesitábamos esclavos. Ya lo tengo todo planeado. Tendrás una mujer para ocuparse de la colada y la limpieza, un hombre para cargar con el carbón y un muchacho para los recados. Susan se echó a reír. Pero Henry, bastaría solo con otra criada. Tonterías. Los esclavos pueden cuidar de mí en la ciudad, mientras tú te vas al campo. Henry sonrió. La solución es perfecta. No quiero vivir sola en el campo, ni quiero esclavos. Henry arrugó el entrecejo. Ya te he dicho que tendrás 3 esclavos domésticos. No quiero más criaditas con cara de nabo sacadas del arroyo. Henry, ¿qué maneras son esas de hablar de Peg? Aprende deprisa y nos las arreglamos muy bien. Él se encogió de hombros. Relativamente bien, supongo, pero la decisión ya está tomada. Pero es que no quiero esclavos en la casa. Me sentiría con inferioridad numérica. Además, no sé si me gusta la idea de que se rapte a la gente de sus casas y se la venda para la esclavitud. ¿Te gusta el azúcar, no? ¿A quién no? Ahí lo tienes. Sin esclavos no hay azúcar. Es económicamente inviable, así de sencillo. De todos modos, no quiero esclavos. No hay más que hablar, maldita sea. Mira lo que me he hecho por tu culpa. Se enjugó la sangre de la cara con una toalla blanca y limpia. Además, ya lo he organizado todo para que los manden de Barbados. Henry, podrías habérmelo consultado. Estoy diciéndotelo ahora. Exacto. Y el asunto ya está zanjado. Hasta la tía Agnes tiene un negro africano para los recados. Yo le encargo los míos a Peg. Desde luego, no necesitamos otros 3 sirvientes. No esperaba que fueras tan ingrata. Siempre estás quejándote de lo difícil que es llevar la casa con solo una criada. No es verdad, exclamó Susan, indignada por la injusticia del comentario. Apartó las mantas y se puso de pie ante él. No los aceptaré en mi casa. ¿Tu casa? Un destello asomó a los ojos de Henry y se le cayó la navaja en la palangana. Te olvidas de un detalle, querida. Esta es mi casa y tú vives aquí, solo gracias a mi gentileza. Tal vez deberías recordar que, en su día, te alegraste de aceptar mi propuesta ante la alternativa menos feliz de trabajar como criada tú misma. Susan ahogó una exclamación. Considero que es muy poco caballeroso por tu parte echarme eso en cara. He hecho cuanto ha estado a mi alcance para ser una buena esposa. De pronto, incapaz de morderse la lengua, añadió: y no puede decirse que mi padre no te pagara más que suficiente por deshacerse de mí. Hiciste muy buen negocio conmigo. En fin, respondió él, mirándola con súbita animadversión. Eso soy yo quien debe juzgarlo, ¿no te parece? Dolida y furiosa en igual medida, Susan prefirió no hablar. Se vistió en silencio, reproduciendo la conversación en su cabeza e imaginando con rencor que otras respuestas habría podido dar. Entretanto, Henry se puso la chaqueta y abandonó la alcoba sin siquiera dirigirle una mirada. Susan lo siguió escalera abajo tras llegar a la conclusión de que obviamente tendría que ser ella quien hiciera las paces. Quizá hubiera armado mucho revuelo por nada. Sin duda,
estaba acostumbrada a tomar sus propias decisiones en asuntos domésticos desde hacía tantos años que la pilló por sorpresa tener que agachar la cabeza ante las órdenes de un marido. En fin, un poco de ayuda en la casa no estaría de más. Quizá ahora dispondría por fin de tiempo para aprender a tocar el virginal. No obstante, la decisión de apaciguar a Henry quedó en nada, dado que no había ido más allá de lo alto de la escalera cuando oyó sus vigorosos pasos en el vestíbulo, seguido inmediatamente de un portazo. Se detuvo en silencio en el vestíbulo, con el pecho lleno de ira, y luego irrumpió en la cocina, donde se cebó en Peg, a quien atosigó durante el resto del día, exigiendo su ayuda para enrollar las esferas de toda la casa y fregar todos los suelos. Como no era de extrañar, Henry no volvió a casa a comer ni a cenar. Susan ocupó en solitario esplendor la suntuosa mesa cubierta con un delicado mantel de hilo, a la luz de las mejores velas de cera de abeja, colocadas en el magnífico candelabro de Agnes Fig. No estaba dispuesta a conseguir que Henry regresara y la encontrara llorando ante un cuenco de gachas junto al fuego de la cocina. Las velas se consumieron hasta la base de la palmatoria y ella siguió sentada a la mesa. Al cabo, cansada e irritante, con las manos despellejadas de tanto fregar suelos, subió a acostarse. A la mañana siguiente, Susan, al despertar, descubrió que el lado de la cama de Henry seguía vacío. Fue a mirar a las otras alcobas, pero tampoco estaba allí. Corrió escalera abajo y lo buscó en todas partes, incluso en la carbonera del sótano, antes de aceptar el hecho de que no había vuelto. Mientras se vestía, maldijo en silencio el comportamiento egoísta de los hombres, que no se sentían obligados a mostrar consideración por sus esposas. La mañana transcurrió con lentitud, y por la tarde se marchó a visitar a su padre para distraerse y dejar de preocuparse sin cesar por el paradero de Henry. Las calles volvían a ser un hervidero de gente. La dura escarcha había reducido aún más el índice de mortalidad. A la peste no le gustaba el frío, y la cauta confianza de la población se ponía de manifiesto en el número de personas que salían a la calle. La vida tenía que seguir su curso. Dio un rodeo para pasar por el Café Star, uno de los establecimientos frecuentados por Henry. Los pequeños cristales en las ventanas estaban empañados por la condensación, pero cuando se hallaba delante se abrió la puerta, y salieron dos hombres arrebujados en sus capas para protegerse del viento cortante. Los siguió una ráfaga de aire tibio, rebosante del denso aroma del café, y Susan contempló la idea de asomar la nariz al interior para ver si estaba Henry. Pero los cafés no eran lugar para damas. Optó, pues, por llamar a los dos hombres que se alejaban, ya por la calle. Disculpadme, ¿no habréis visto a mi marido, el señor Henry Savage? Se volvieron hacia Susan con las cejas enarcadas, y ella le sostuvo la mirada audazmente, a la vez que maldecía a Henry para sus adentros por ponerla en ese humillante trance de tener que preguntar. Savage, lo vi la semana pasada, pero esta semana no está en el Star. Podemos probar en el Hare and Garden. Gracias, caballeros, eso haré. Susan se dirigió apresuradamente a la Hare and Garden,
Pero allí ocurrió lo mismo. Nadie había visto a Henry desde hace varios días. Con un gesto de irritación, se encaminó hacia la casa de su padre. Susan oyó los berridos de los gemelos incluso antes de abrir la puerta de la tienda. La casa estaba patas arriba, por culpa de los dos pequeños tiranos, que, tendidos en su cuna en posiciones invertidas, ejercitaban los pulmones a todo volumen. Arabella se había retirado a su cama en un arrebato de histeria, dejando a las niñeras la tarea de intentar tranquilizar a los recién nacidos. Susan aupó a sus nuevos hermanos en brazos y los meció. Después de besar sus pequeños rostros coléricos, los devolvió en la cuna. Cornelius, en la rebotica, preparaba una solución para prevenir los gases en los bebés, y no le quedaba energía para mucho más que dar un beso a su hija en la mejilla. Me preguntaba si Henry había pasado por aquí, comentó ella, metiendo el dedo en el cazo de ebullición y probando la solución. Más anís. ¿Quién? Cornelius echó otra cucharada de anís al cazo. ¿Henry? Ah, ¿tenía que venir por aquí? No lo he visto. ¿Crees que debería añadir azúcar? No, ya está bien. Los cólicos son algo espantoso. Tú también tuviste. Desquician a todo el mundo. Vendrás al bautizo, ¿no? Samuel y Joshua, vamos a llamarlos. Yo quería que tú fueras la madrina, pero me temo que Arabella... No pasa nada, lo entiendo. Sabía que lo entenderías. Eres buena chica, Susan. Se rascó la cabeza por debajo de la peluca. Si al menos durmieran toda la noche, cuando no es uno, es el otro. Dice Marta que las primeras semanas pueden ser difíciles. Había olvidado lo difíciles que son. Susan lo abrazó. Procurad echar los momentos en que los bebés duermen para descansar. Ese es el problema. No duermen nunca. En cualquier caso, mejor será que siga con lo mío. Recuerdos a Henry. En el camino de vuelta a casa, a pesar del viento gélido y la amenaza de nevada, Susan se lo tomó con calma y paró en la Real Lonja para comprar unas cintas y matar el tiempo. Ya obscurecía cuando abrió la puerta de su casa con la esperanza de encontrar a Henry en su gabinete. Pero Peg encendía las velas en ese momento y le dijo que el señor no estaba en casa. Se llevó un candil a la sala. Susan empezaba a preocuparse. Sin duda, su discrepancia no había sido tan grave como para alejarlo tanto tiempo. ¿Dónde podía estar? Quizás se había instalado en casa de la tía Agnes. Eso debía ser. Si no volvía por la mañana, iría a averiguarlo ella misma. Se sentó junto al fuego e intentó leer, pero era incapaz de concentrarse en La Reina Hada. Con la mirada fija en las llamas, ensayó lo que le diría Henry cuando por fin llegara. Resentida, decidió que con toda probabilidad se vería obligada a tragarse el orgullo, o fingir que no había pasado nada, en interés de la paz conyugal. Al cabo de un par de horas oyó unos salvadonazos en la puerta. «¿Henry?» Corrió escalera abajo y vio que Peg se disponía a abrir. «Déjalo, Peg. Puedes volver a la cocina», dijo, y retiró los cerrojos ella misma. «Henry, ¿dónde has estado?» «La verdad, eres muy desconsiderado», se interrumpió. Salió de entre las sombras un hombre envuelto en una capa,
con el sombrero calado para protegerse del aguanieve. Era William Ambrose. Se quitó el sombrero. Tal vez esperabais a mi primo. Pasad, por favor, balbuceó Susan. Perdonad, estaba preocupada y he creído que erais Henry. ¿A dónde ha ido? Ahí está el problema. No lo sé. ¿Llega tan tarde a la cena? Ojalá fuera solo eso. Llega tarde a la cena de ayer. Anoche Henry no vino a la casa y no tengo la más remota idea de dónde anda. Ahora entiendo por qué lo habéis llamado desconsiderado. Ambrose se quitó los guantes. ¿Tiene por costumbre ausentarse así? Rara vez sé dónde está y llega tarde a menudo, pero nunca había pasado una noche fuera. Mejor dicho, toda la noche. Se mordió el labio. La cuestión es que tuvimos una discusión. Ah, ya veo. Va a traer unos esclavos de Barbados, y yo le dije que no los quiero. El bastón con empuñadura de plata escapó de entre los dedos de Ambrose y cayó al suelo causando un gran ruido. ¿Cómo? Me dijo que va a traer a unos esclavos. A mí no me gustó la idea. Se enfadó conmigo y se marchó de casa furioso. Con los labios apretados, Ambrose dijo: Lo vi ayer por la tarde. ¿Dónde estaba? Ambrose se agachó para recoger el bastón. No hablé con él. Yo iba a visitar a un paciente al hospital Bethlehem. ¿En Bethlehem? Susan contuvo una expresión de desagrado. He oído contar que la gente paga por la diversión de ver a los dementes delirar en sus celdas. Muy divertido no es. Pero, la verdad, es que tratan a los pacientes con poca compasión. Pero, ¿qué hacía Henry allí? Lo vi en otro sitio, en Moorfields, cuando iba a Bishopsgate, de camino al hospital. Henry vaciló. Estaba a punto de entrar en una taberna. ¿En cuál? Me pondré la capa e iré allí ahora mismo. Ni se os ocurra. Susan se quedó boquiabierta. Ya iré yo, se ofreció él. Pero Henry es mi primo. Además, es peligroso que salgáis sola en la oscuridad de la noche. En ese caso os acompaño. Ni hablar. Os quedaréis aquí y esperaréis por si vuelve Henry. Ya no estará en la taberna desde hace tiempo, pero puedo preguntar a alguien si conoce su paradero. Aunque molesta, Susan tuvo que reconocer que la proposición de Ambrose era lo más sensato. Volveré para comunicaros lo que averigüe. El doctor Ambrose se puso los guantes y el sombrero. Ah, olvidaba la razón de mi visita. Sacó un infolio debajo de la capa. He pensado que tal vez os gustaría que os prestara esto. Es Volpone, de Johnson. Si no recuerdo mal, dijisteis que os gustó la obra cuando la visteis en el Drury Lane. Tal vez os ayude a matar el tiempo hasta que volvamos Henry y yo. Antes de que Susan pudiera contestar, Ambrose había desaparecido en la noche. Se había dormido con Volpone en las manos, y el fuego de la sala había quedado reducido a cenizas, cuando sonó la aldaba de la puerta. Entumecida por el frío, se dirigió tambaleante hacia la entrada. Pero, cuando abrió, William Ambrose estaba solo. La sonrisa esperanzada de Susan se desvaneció. ¿No lo habéis encontrado, pues? ¿Puedo pasar? Hace mucho frío. Por supuesto.
Susan lo llevó al salón y avivó las brasas con el atizador, al tiempo que sentía la opresión de la angustia en el pecho. Ambrose echó más carbón del cubo en la rejilla y luego tomó él mismo el atizador de manos de ella. ¿Tenéis un poco de coñac?, preguntó cuando el fuego volvía a arder con una llama más viva. Solo ron. Eso servirá. Id a por unos vasos. Susan obedeció y se sentaron uno a cada lado del fuego con el fin de calentarse los pies. ¿Nadie en la taberna sabía a dónde fue?, preguntó ella. Bebeos el ron, indicó él. Susan tomó un sorbo, que le resbaló por la garganta como fuego líquido. Alguien lo tiene que haber visto. Lo vieron, Susan, y no traigo buenas noticias. ¿Qué ha ocurrido?, percibió en su propia voz un tono agudo de desazón. Debéis prepararos. ¿Para qué? ¿Dónde está Henry? Henry cayó enfermo. El doctor Ambrose hablaba con delicadeza. La enfermedad lo atacó muy deprisa. Lamento deciros que ha muerto esta mañana a primera hora. ¿Muerto? El corazón le dio un vuelco y un frío mortal se apoderó de ella. Pero no es posible. Estuvo aquí hace solo 2 días. Debe ser un error. No es un error. He visto su cadáver. Ante la ruindad de Ambrose, Susan ahogó una exclamación. Se levantó y, nublada su visión por una repentina negrura, se agarró tambaleante de la repisa de mármol de la chimenea. Me temo que es verdad. Henry no. No hemos tenido ocasión para enmendar nuestra discrepancia. Se tragó las lágrimas. Debo ir con él. Debemos traerlo aquí y prepararlo para el entierro. No podéis salir. Además, ya lo han enterrado. Pero, ¿quién? En casos de peste, las autoridades se llevan el cadáver. Susan volvió a tambalearse y casi se le cortó la respiración. Cielo santo, eso no. Henry temía tanto la peste. Ambrose le hablaba con suavidad. Susan, ¿sois consciente de que también podríais estar contagiada? Los dedos fríos del miedo le recorrieron la espalda. Me encuentro bien, un poco cansada últimamente quizá, pero nada más. Bien, de todos modos, no podéis salir hasta que estemos seguros de que no estáis enferma. Ya lo entiendo, y vos debéis también manteneros alejados de mí. De pronto, ahogó una exclamación. Ayer visité a mi padre y besé a los bebés. Susan, no presentáis síntomas de la enfermedad, y dudo, pues, que estéis contagiada. Procurad no preocuparos demasiado, y yo vendré todos los días. Ante la amabilidad del doctor Ambrose, se le saltaron las lágrimas. Discutimos. Ay, William, ojalá Henry y yo no hubiéramos discutido antes de su muerte. Más tarde, se sonrojaría al recordar cómo se había aferrado a él y había usado su nombre de pila inconscientemente. Y bueno, pues con esta noticia nos quedamos en este capítulo. Fuerte como nos ha traído el libro. Pensé que venía un poquito ya más tranquilo, pero como que a la autora le gusta traernos
en estos, ¿cómo se le puede decir? Altibajos de emociones. Así que, híjole, pues, duro el mensaje, duro otra vez esta pérdida. Esto me hace recordar, no sé ustedes, también con la hija del boticario, perdón, con el aroma de las especias, que pues nuevamente se quedan sin sus esposos, ¿no? Y pues vamos a ver qué sigue con la historia. No creo que nos deje así, tan feo. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en el próximo capítulo. Y si no sabes, caíste hasta aquí en este momento, llegaste hasta aquí en el libro y no sabes de qué trata o de qué va, por aquí arribita te estará apareciendo en este momento la lista de reproducción que los llevará al primer capítulo del libro. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por el aprecio que le tienen al libro, por la constancia de lectura. Siempre como que es las mismas personas que llevan a cabo la lectura y eso se ve en las vistas, así que se los agradezco muchísimo. Si me dejan sus likes, pues también ayudan. Y en este momento, si llegaron hasta este punto, me encantaría, por favor, que me dejaran en los comentarios. Ahora, pues, ¿qué dejaremos? Un corazoncito roto, porque así quedó el corazón de Susan en este momento. Y bueno, pues, sin más, ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.